Hola a todos. En este vídeo vamos a explicar el método de bisección y después lo implementaremos en MATLAB con un ejemplo. El método de bisección es un algoritmo numérico que nos permite calcular las raíces de una ecuación. Calcular las raíces de una ecuación dada por y la ecuación es f de x igual a 0. Entonces esto es lo mismo, entonces nuestro objetivo, el objetivo que perseguimos en este vídeo es determinar x. Vale, entonces las raíces de esta ecuación es equivalente a hallar los ceros de la función f mayúscula. Esto es equivalente a hallar los ceros de la función f. Vale, entonces el problema que vamos a abordar en este vídeo es, nosotros tenemos aquí los ejes de coordenadas y tenemos el eje x y el eje y. Imaginamos que tenemos aquí una función f mayúscula, que sería esta función, por ejemplo, esta es f mayúscula de x. Entonces lo que queremos hallar son los puntos donde f mayúscula de x es igual a 0, es decir, queremos hallar los puntos de corte de la función con el eje x. Es decir, en este caso la función tendría dos ceros, tendría este cero de aquí y este cero de aquí. Si este punto lo llamamos x1 y este punto lo llamamos x2, entonces por un lado se cumple que f mayúscula en x1 sería 0 y por otro lado f mayúscula en x2 también sería 0. Vale. Entonces, ¿en qué está basado el método de bisección? Pues el método de bisección se basa en un resultado básico que es el teorema de Bolzano. Entonces lo vamos a recordar aquí, el teorema de Bolzano. Este teorema matemático dice una cosa muy intuitiva y es la siguiente. Si tenemos una función f que va del intervalo AB en R y esa función es una función continua, de tal manera que toma valores de signo contrario en los extremos del intervalo. Toma valores de signo contrario, en los extremos del intervalo. Es decir, por ejemplo, en A la función es negativa y en B es positiva, o al revés. Es decir, se tiene que cumplir esta condición que es f de A multiplicado por f de B tiene que ser negativo. De tal manera que tenemos más por menos o menos por más. Vale. Entonces, existe al menos un valor dentro del intervalo AB, existe al menos un valor C dentro del intervalo AB, tal que en ese punto la función f vale 0. Vale, entonces, si nosotros hacemos un dibujo, este teorema es obvio, con un dibujo. O sea, en el siguiente dibujo tenemos lo siguiente, y es, tenemos aquí una función, imaginemos que esta función, aquí tenemos el eje, aquí tenemos el eje x, este es el eje y, perdón, este es el origen de coordenadas y este es el eje y. Y aquí tenemos la función f de x, que sería esta, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos esta función.
esta sería f de x. De tal manera, por ejemplo, que este punto sería lo que vale la función, ¿vale? Esto sería lo que vale la función en b, es decir, este sería f de b, y este punto de aquí abajo sería b, y por otro lado este punto es lo que vale la función en a. Entonces en este punto de abajo vamos a hacer la línea de los ejes más grande. Vamos a coger la línea de los ejes y la vamos a hacer un poco más grande. Entonces en este punto esto sería f de a, ¿vale? Y este punto sería a. O sea que este intervalo sería el intervalo AB. Entonces lo que nos dice el teorema de Bolzano es que si yo tengo una función que toma valores de signo contrario, en este caso la función en este punto f de b es positiva, mientras que en este punto la función f de a evaluada en a es negativa. Lo que nos dice el teorema de Bolzano es que existe al menos un punto dentro del intervalo en el que la función se anula, y eso está claro, porque la función es continua y tiene que cruzar al menos una vez el eje x. Entonces, en este caso, vemos que corta ahí. Entonces, en este punto, que podemos llamar el punto, lo vamos a llamar R, porque es la raíz que buscamos. Entonces, en este punto R, sabemos que f de R tiene que ser c. Entonces, este es el teorema de Bolzano. Entonces, ¿en qué consiste el método de bisección? Pues el método de bisección está basado en el teorema de Bolzano y lo que nos dice es que si estamos en estas condiciones, para buscar esta raíz que tenemos aquí, lo que haríamos sería empezar dividiendo el intervalo AB a la mitad para buscar. Entonces, nosotros cogeríamos este intervalo AB, ¿vale? Y lo dividiríamos por la mitad. Entonces, calcularíamos aquí el punto medio, que lo vamos a poner, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Este punto que estamos marcando aquí sería el punto medio, ¿vale? Ese punto sería el punto medio. XM es el punto medio. Vale, de tal manera que este punto medio del intervalo AB sería el punto A más B entre 2. Vale. Entonces, ¿qué se hace con ese punto medio? Pues una vez tenemos el punto medio calculado, lo que hacemos es miramos cuánto vale la función en el punto medio. Entonces, este sería el valor de la función en el punto medio. Y entonces ahora, mirando lo que vale la función en el punto medio, vamos a marcar los puntos. Mirando lo que vale la función aquí, que hemos dicho que la función ahí es negativa. Y luego mirando lo que vale la función en el otro extremo del intervalo, que era positiva. Y mirando lo que vale la función en el punto medio, que en este punto la función es negativa, lo que tenemos que hacer ahora es con estos dos intervalos que tenemos aquí, por un lado tenemos este intervalo y por otro lado tenemos este intervalo. La pregunta es con qué intervalo nos tenemos que quedar para seguir buscando. Entonces está claro que el intervalo en el que los extremos tengan signos iguales lo tenemos que descartar. Es decir, el intervalo que va desde A hasta XM, en este caso, no contiene ninguna raíz, porque la función en los extremos tiene el mismo signo. Entonces, nos tendríamos que quedar con el intervalo que va del punto medio, en este caso, hasta B. Es decir, nos tendríamos que quedar con este intervalo. Y una vez conseguimos y nos quedamos con este intervalo, lo que tenemos que hacer ahora es volver a repetir el proceso. Es decir, cogeríamos ahora este intervalo que va desde el punto medio hasta B y lo volveríamos a dividir a la mitad. ¿Vale? De tal manera que ahora calcularíamos este punto medio. Imaginar que al punto medio inicial, ¿vale? Ahora, imaginar que a este punto medio ahora lo vamos a llamar de otra manera para no confundir. Entonces, al de antes lo vamos a llamar XM1, porque estamos en el primer paso, y a este de aquí lo vamos a llamar XM2, ¿vale? Porque ese es el siguiente paso que vamos a hacer. Entonces, hemos dividido el intervalo que va de XM1 hasta B y lo hemos dividido a la mitad. Es decir, según esta notación que acabo de introducir, tendríamos que cambiar lo que hemos escrito aquí para el punto medio de antes. O sea, el punto medio original, el primero de todos, sería este. Y ahora el otro punto medio, que es en el siguiente paso. Esto sería para el paso 1. Esto sería para el paso 1. Ahora esto sería para el paso 2. ¿Vale? Entonces el punto medio ahora para el paso 2 sería
el intervalo ahora va desde xm1 hasta b, es decir, el intervalo tiene, el punto medio de ese intervalo sería xm1 más b entre 2. Entonces cogeríamos este punto medio, ¿vale? Que está aquí, y miraríamos el valor que toma la función en el punto medio. Entonces, este punto sería f evaluado en el punto medio de ahora. Entonces vemos que en este punto, ahora, la función toma un valor positivo. Es decir, que en los dos intervalos que tenemos ahora, que es por un lado este y por otro lado este, tendríamos que descartar aquel intervalo en el que la función toma el mismo signo en los extremos. Entonces vamos a descartar el que está marcado, porque la función en xm2 es positiva y la función en b es positiva también. Es decir, sabemos por el teorema de Bolzano que si nos quedamos con este otro intervalo que estamos marcando ahora, donde en el extremo de la izquierda el signo de la función es negativo y a la derecha es positivo, entonces en ese intervalo va a haber al menos una raíz de la función. Entonces lo que hacemos ahora es volvemos a repetir el proceso y entonces haríamos otro paso, que sería el paso 3, y volveríamos a dividir. Cogeríamos ahora este intervalo y lo dividiríamos en dos partes iguales y ahora miraríamos con qué intervalo nos quedamos. Entonces esto nos da una secuencia, como vemos, de intervalos que están encajados uno dentro de otros, de tal manera que conforme vamos dividiendo cada vez a la mitad, en este proceso converge al valor que estamos buscando, es decir, en el límite de este proceso vamos a llegar a la raíz, que es lo que queremos calcular. Entonces, el procedimiento general, tal y como lo hemos descrito, es el siguiente. Ahora lo vamos a hacer aquí, ¿vale? Y es el siguiente. Inicialmente, ¿vale? O sea, inicialmente tenemos el punto A, que vamos a llamar A0, y luego el punto B, que vamos a llamar B0. Ese es el intervalo donde vamos a buscar la raíz. Este punto va a ser el punto, vamos a llamar B0. Entonces, en este punto la función vale una cosa, que es f de a, y en este punto la función vale lo que sea, que es f de b. Entonces, supongamos, para el ejemplo que estamos haciendo, que en este caso la función aquí es negativa y que aquí es positiva. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a dividir el intervalo a la mitad. Ese es el primer paso. Entonces al dividir el intervalo a la mitad, vamos a coger aquí la mitad. Entonces a este punto, que va a ser el punto medio, en lugar de llamarlo xm, lo vamos a llamar c. Entonces ese es el punto medio de la etapa 1. O sea, c1 es a0 más b0 entre 2. Vale. Entonces cogemos ese punto medio. Y ahora miramos cuánto va el signo que tiene la función en ese punto. Es decir, miramos f, cuánto vale fc en 1. Y miramos el signo. ¿Vale? Miramos el signo de f de c1. Entonces ahora, dependiendo de cuánto valga el signo de c1, ¿vale? Tenemos el signo de f de c1, dependiendo de lo que valga. Si este signo es positivo, o si este signo es negativo. Si es positivo, con el ejemplo que estamos haciendo aquí ahora mismo, lo que tendríamos es que realmente el intervalo con el que habría que quedarse sería con este. ¿Vale? Entonces, si en este caso, si lo que tendríamos que comparar es el signo que tiene la función en el punto medio con el signo que tiene la función en los extremos, en A y en B. Entonces, para hacer el argumento más general, en lugar de suponer que f de a es negativo y que f de a y f de b es positivo, vamos a poner por un lado que este sería el signo de f de a y este sería el signo de f de b. Entonces, por ejemplo, si el signo de f de c1 en este diagrama, si el signo del punto medio, este sería el paso 1. Si el signo de f de c1 es el mismo que el signo de f de c2, perdón, de f de a, entonces lo que tenemos que hacer es el nuevo intervalo para seguir aplicando el procedimiento de bisección. O sea, si el signo de f de c1 es igual al signo de f de a, significa que aquí no está la raíz. Entonces la raíz está en el otro intervalo. Entonces el nuevo intervalo, en este caso, va a ser
C1 hasta B. Y ahora, a este intervalo, como ya hemos acabado el paso 1, a este intervalo lo vamos a llamar A1, B1. Vale. Por otro lado, seguimos. Entonces, si el signo, por otro lado, si el signo de f de C1 fuera igual que el signo de f de A, este es el otro caso que hay dos casos. Y el otro caso sería, ¿vale?, que si el signo de f de C1 es igual al signo, he puesto f de A, pero es f de B, entonces significa que esto tiene el mismo signo que esto, y por tanto en este intervalo no hay una raíz. Y por tanto la raíz que buscamos va a estar aquí. Entonces el nuevo intervalo va a ser el intervalo que va desde A hasta C1, ¿vale? Y a este nuevo intervalo, pues obviamente lo vamos a llamar como antes, va a ser A1, B1, porque hemos acabado la etapa 1, ¿vale? Entonces, en general, ahora volveríamos a aplicar el proceso de bisección. Imaginamos que la raíz nos ha quedado que está dentro de este intervalo. Entonces volveríamos a dividir, ¿vale? Lo dividimos a la mitad. Calculamos aquí ahora el nuevo punto medio, que sería C2. Y miramos el signo de este, cuánto vale el signo de la función evaluada en este punto, y el signo de la función evaluada aquí y evaluada aquí. Y nos vamos a quedar con aquel intervalo en el que los signos de la función en los extremos sea distinto. Entonces, por ejemplo, imaginamos que en este intervalo los signos de la función en los extremos es distinto, entonces en este intervalo va a haber una raíz y por tanto volveríamos a dividir, y así podríamos dividir tantas veces como queramos. Es decir, en el paso késimo tendríamos lo siguiente. En el paso késimo, el punto medio, C sub k, este sería el punto medio, se calcularía utilizando para calcular el punto medio tengo que hacer la suma de los extremos entre 2. Entonces, los extremos del intervalo anterior, el intervalo anterior se llamaría AK-1 más BK-1, ¿vale? Porque lo vemos aquí, o sea, el intervalo sería A1, B1 en el paso 1, luego en el paso 2, que no lo hemos escrito, sería A2, B2, etc. El paso késimo. Entonces esto sería AK-1 más BK-1 entre 2. Y por tanto, ¿qué haríamos ahora para continuar en el siguiente paso? Tendríamos que tendríamos que comparar lo siguiente, y tendríamos otros dos casos. Tendríamos que mirar el signo de f de c sub k con el signo de que tiene la función f en a o en b. Entonces tendríamos que comparar si el signo de f de ck es igual al signo de f de a, o, por otro lado, si el signo de f de ck es igual al signo de f de b. Si el signo de f de ck es igual al signo de f de a, eso significa que la raíz está entre c sub k. Perdón, esto no es f de a y f de b, es f de a sub k menos 1. Eso sería el signo de f de ak menos 1, porque estos son los extremos del nuevo intervalo. Y esto sería f de k menos, bk menos 1. Vale, entonces, si esto se cumple, significa que la raíz está en el otro intervalo, es decir, está entre c sub k y bk menos 1. Es decir, que el nuevo intervalo sería c sub k bk menos 1. Y este nuevo intervalo se llamaría a sub k, b sub k. Por otro lado, si el signo de f de ck es el mismo que el signo de f de bk menos 1, entonces la raíz está entre ak menos 1 y ck. Es decir, el nuevo intervalo sería ak menos 1 ck, y este sería por tanto el nuevo intervalo para hacer bisección. Entonces aplicamos bisección todas las veces que queramos, ¿vale? Entonces este procedimiento realmente es muy simple de implementar y eso lo vamos a hacer ahora en un ejemplo, pero lo que quiero que veamos antes de hacer el ejemplo es lo siguiente, y es cuántos pasos tengo que dar de este método para conseguir aproximar la raíz del problema con una precisión que yo quiera. Entonces, por ejemplo, imaginemos que yo quiero calcular esta raíz
con una precisión de 10 elevado a menos 12, por ejemplo. Es lo que se llama la precisión o la tolerancia. Entonces, lo que tengo que tener en cuenta es que en cada etapa estamos dividiendo en la mitad, o sea, como en cada etapa estamos dividiendo a la mitad, entonces lo que se tiene es lo siguiente, y es el error en la etapa K del método, ¿vale? Que lo podemos llamar error en la etapa K, sería la distancia que hay entre la raíz que yo quiero calcular, que la hemos llamado R, y el punto medio de la etapa K. Esta distancia sería el error que estamos cometiendo. Entonces, por ejemplo, si la raíz fuera esta, en el primer paso, o sea, si esta es la aproximación de la raíz, imaginemos que la raíz está aquí, este valor sería la raíz que yo quiero calcular, entonces está claro que la distancia entre C1 y R, en el primer paso, esa distancia es siempre menor o igual que lo que mide este intervalo, este intervalo. Es decir, B menos A entre 2, porque estamos en la primera etapa. Si realmente ahora estuviéramos en la segunda etapa, donde estamos utilizando ahora C2, entonces ahora imaginemos que la raíz realmente estuviera en este intervalo, entonces realmente la distancia que hay entre C2 y la raíz, esta distancia es siempre menor o igual que, como estamos en esta etapa, entonces sería menor o igual que esta parte, que la distancia entre C2 y C1, el otro extremo del intervalo. Entonces, en este caso, como estaríamos en la etapa 2, sería como el intervalo original que va de A a B, pero realmente ya lo hemos dividido entre 4, ¿vale? Y nos estamos quedando con este intervalo. Entonces, como cada vez estamos dividiendo entre 2, lo que tenemos que hacer en la etapa K es dividir la longitud del intervalo AB entre 2 elevado a K, porque en cada paso del algoritmo estamos dividiendo el intervalo a la mitad. Es decir, que este error va a ser menor o igual que lo que mide el intervalo inicial entre 2 elevado a K. Y por tanto, supongamos que yo quiero obtener la raíz que queremos obtener. Obtener la raíz R con una precisión o tolerancia que vamos a llamar epsilon. Entonces eso significa que yo quiero que el error sea menor o igual que epsilon. Es decir, queremos esto, que el error cometido en la etapa K sea menor o igual que epsilon. Y lo que yo quiero hallar es el primer valor de K que cumple esta desigualdad, para que el error cometido ya esté por debajo de la tolerancia que yo quiero. Por ejemplo, como he dicho antes, si yo quiero calcular la raíz con una tolerancia de 10 elevado a menos 10, porque quiero ser muy preciso, pues la pregunta es, ¿puedo hallar un K que me dice cuántos pasos tengo que dar del método para conseguir esa precisión? Y la respuesta es que sí. En esta fórmula yo voy a poder despejar K, o sea, despejamos K, ¿vale? Que es el número de pasos a dar. Entonces, si nosotros despejamos K de esta fórmula, lo que nos va a quedar, ¿cómo despejamos K? Pues podemos tomar logaritmo en base 2. Entonces, si nosotros tomamos logaritmo en base 2 en esa fórmula, nos queda logaritmo en base 2 de B menos A entre 2 a la K es menor o igual que el logaritmo en base 2 del error que yo quiero cometer. Entonces, el logaritmo en base 2 de una división es el logaritmo de 2 de B menos A menos K veces menos K, porque nos queda el logaritmo en base 2 de 2, que es 1. Y esto es menor o igual que el logaritmo en base 2 de epsilon, que es la tolerancia o la precisión que yo quiero. Entonces, ahora directamente podemos despejar la K y nos queda que K tiene que ser mayor o igual que el logaritmo en base 2
de b menos a menos logaritmo en base 2 de la tolerancia. Y como esto, como la resta de logaritmos es el logaritmo del cociente, entonces nos queda que esto es el logaritmo en base 2 de b menos a dividido entre epsilon. ¿Vale? Entonces, este número nos va a permitir decir cuántos pasos tenemos que dar. Ahora, el número de pasos que queremos dar tiene que ser un número entero. Entonces, como esto normalmente no va a ser un número entero, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es coger el entero más pequeño, que es mayor o igual que esto de aquí. Es decir, tendríamos que coger lo que se llama la función techo. Es decir, tendríamos que coger esto. La función techo de k es el menor, es el mínimo de los n pertenecientes a z, tales que n es mayor o igual que k. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí de cómo. Esto es lo que se llama la función techo. La función techo es, como he dicho, es el menor número entero, de tal manera que ese número entero es mayor o igual que k. Entonces, por ejemplo, si nosotros calculamos la función techo del número menos 1,5, pues el mayor número entero, el menor número entero que es mayor o igual que menos 1 es 0. No, lo he dicho mal, es menos 1. Por otro lado, el mayor número, por ejemplo, si queremos calcular la función techo de 2,3, entonces la función techo de 2,3 sería 3, porque 3 es el menor número entero que es mayor o igual que 2,3, ¿vale? Entonces a lo que llegamos aquí es que si nosotros cogemos el número entero s, pues ese nos va a dar el número de pasos que tenemos que dar del método para poder conseguir la tolerancia deseada. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es que la función techo de k, o sea, el número de iteraciones, el número de pasos totales, el número de pasos totales tiene que ser igual a la función techo de logaritmo en base 2 de b menos a entre epsilon. Y este va a ser el número de pasos que tenemos que dar por el método de bisección para conseguir la tolerancia deseada o la precisión deseada. La tolerancia deseada. Vale. Bueno, pues una vez hemos introducido cómo funciona el método de bisección, ahora lo vamos a implementar en MATLAB. Pero para implementarlo en MATLAB vamos a coger un ejemplo. Entonces, suponer que queremos hallar las soluciones de la ecuación siguiente. Y la ecuación va a ser coseno de x igual a x. Entonces, esto lo voy a escribir como los ceros de una función. Entonces, si yo defino la función f de x igual a coseno de x menos x, está claro que la ecuación de antes es f de x igual a 0. Vale. Entonces, f es una función continua, ¿vale? Porque tenemos una resta de una función trigonométrica con un polinomio, y además tenemos que encontrar un intervalo en el que pueda aplicar el método de bisección. Entonces, si nos fijamos bien, y yo hago f de 0, el valor que toma la función en 0 es coseno de 0 es 1, entonces nos queda que f de 0 es 1, es decir, es positivo. Y ahora tendríamos que encontrar otro valor en el que la función ahora tomará un valor negativo. Entonces vamos a coger, por ejemplo, f evaluado en pi. Entonces, si nosotros cogemos f de pi, entonces lo que nos queda es... Bueno, de hecho no hace falta irse tan lejos, sino que podemos coger un valor más cercano, que sería f evaluado en pi medios, porque nos quedaría coseno de pi medios, que es 0, menos pi medios. Es decir, que esto nos queda menos pi medios, que es negativo. Entonces sabemos con estas condiciones, como f es continua, como f de 0 es
positivo y como f de pi medios es negativo, sabemos que entre 0 y pi medios existe al menos una raíz con el teorema de Bolzano. Entonces sabemos, utilizando el teorema de Bolzano aquí, sabemos que existe al menos, vamos a escribir aquí, al menos un valor c que está en el intervalo. Bueno, como la raíz antes lo hemos llamado también r, en el método de bisección vamos a llamarla r. Existe una raíz que está en el intervalo que va de 0 a pi medios, tal que f mayúscula evaluada en r es 0. Es decir, que para este caso eso significaría que coseno de r tiene que ser igual a que r. O sea, al aplicar coseno de r, el resultado se queda como r. Entonces, esto lo podríamos haber hecho directamente con un argumento, que no sé por qué se ha subido para arriba la pizarra. Esto lo podríamos haber hecho directamente con un argumento geométrico de la siguiente manera. En lugar de haber hecho así, sin haber hecho un dibujo, lo podríamos hacer con un dibujo para que se vea más claro. Entonces, en este dibujo vamos a hacer un dibujo, y el dibujo va a ser el siguiente. Como tenemos que hallar las soluciones de esta ecuación, esto significa que la gráfica del coseno se tiene que cortar con la gráfica igual a x, que es una recta. Entonces vamos a ver si esas gráficas se cortan. Y si nosotros hacemos aquí el dibujo de esas gráficas, por un lado tenemos la gráfica igual a x, que es esta recta, ¿vale? La recta igual a x sería esta. ¿Vale? Esto es igual a x. Y por otro lado vamos a tener la función coseno de x, que es esta función que tenemos aquí. La función coseno es esta. ¿Vale? Es una función periódica. Y por aquí igual. Pues queda así. Vale, entonces vemos, de hecho, en esta figura, que la función del coseno, que es la que hemos dibujado en azul, esta función es coseno de x. ¿Vale? Este valor, vamos a poner algún valor por aquí. Este valor sería pi medios. Este valor sería pi. ¿Vale? Lo que vale la función coseno aquí en 0 es 1. Y lo que vale la función en pi del coseno es menos 1. ¿Vale? Esto es menos 1 y esto es 1. Vale, entonces este valor sería... Ese valor es 3 pi medios. Y este valor de aquí arriba, ¿vale? Sería 2 pi. Vale, bueno. Entonces, lo que vemos en el dibujo claramente es que, de hecho, la función coseno, o sea, la función y igual a coseno y la función y igual a x solo se cortan una vez, es decir, que solo va a haber una raíz que va a estar aquí. Entonces vemos que esa raíz de hecho está entre 0 y pi medios, que es lo que hemos obtenido aplicando el teorema de Bolzano a la función coseno de x menos x. Entonces vemos que la raíz va a estar como por aquí. Aquí estaría la raíz que buscamos. Vale. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a aplicar directamente el método de bisección a este ejemplo. Y para hacer los cálculos, en lugar de hacerlo a mano, lo vamos a hacer con MATLAB. Vale. Entonces nos vamos a ir ahora a MATLAB ya directamente. Vamos a abrir aquí un script. ¿Vale? Primero lo que voy a hacer es lo voy a salvar y lo voy a llamar test bisección. Vale. Entonces en este test de bisección lo primero que voy a hacer es voy a escribir los extremos del intervalo inicial. El intervalo inicial. Entonces hemos quedado que el intervalo inicial para el ejemplo que vamos a hacer es que la A era 0 y que la B es igual a pi medios. Vale. Una vez tenemos el intervalo inicial, tenemos que poner aquí, ahora tenemos que definimos la función cuyos ceros queremos calcular. Y la función cuyos ceros queremos calcular, según la tenemos aquí, la función es f de x igual a coseno de x menos x. Entonces escribimos, la función es arroba. Es una función que vamos a definir aquí
directamente es @x, y entonces la función es coseno de x menos x. Vale. Entonces tengo que darle, aparte de eso, tengo que decir la tolerancia que voy a utilizar para hallar la raíz. O sea, tolerancia o precisión. O precisión para el cálculo de la raíz. Vale. Entonces, la tolerancia esta, que vamos a llamar así, tol, la vamos a escribir como, por ejemplo, 1 por 10 a la menos 8. ¿Vale? Es una tolerancia, está bien, es bastante preciso lo que vamos a obtener. Y entonces lo que tengo que hacer ahora es, aquí tengo que llamar a mi método de bisección. Entonces el método de bisección me va a devolver la raíz que quiero calcular, o una aproximación de la raíz. Aplicamos el método de bisección. Entonces voy a llamar al método de bisección. Entonces a la función la voy a llamar met de bisección. ¿Qué le tengo que pasar a esta función? Pues a esta función le tengo que pasar primero el intervalo donde vamos a hacer bisección, luego le tengo que pasar la función a la que le vamos a aplicar el método de bisección, y luego también le tengo que pasar la tolerancia o la precisión que yo quiero. Vale. Entonces, realmente lo único que tenemos que hacer ahora es implementar el método de bisección en MATLAB. Entonces vamos a crear aquí una función, ¿vale? Y esta función es la que va a implementar el método de bisección. Entonces aquí tenemos, la función se tiene que llamar método de bisección, nos va a devolver la raíz, y entonces la función recibía el extremo de la izquierda del intervalo inicial, a, el extremo de la derecha, luego la función a la que le vamos a aplicar el método de bisección, y luego la tolerancia. Vale. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero es, vamos a definir vamos a guardarla, ¿vale? Y vamos a definir el número de pasos que tengo que dar en bisección para llegar a esa tolerancia. Entonces, el número de pasos que tenemos que dar es este que tenemos aquí. Es la función techo del logaritmo en base 2 de b menos a entre epsilon. Entonces vamos a escribir eso en MATLAB aquí. Vale, este sería el punto medio, que sería a más b entre 2. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a comprobar el signo que toma la función en este punto y el signo que toma la función en A y en B. Entonces, vamos a hacer un if. If el signo, ¿vale? La función signo en MATLAB es esta.